Mujer y madre, ¿estás preparada para volver a priorizarte en tu vida? Bienvenida a Madres Soñadoras. Si sientes que estás agotada, que hace mucho que ni te miras al espejo, si no llegas a nada y quieres recuperarte como mujer, este es tu espacio. Soy Marta Frutos y tras romperme en 1000 pedazos con mi bimaternidad, he conseguido hacer de mi dolor el punto de partida para acompañar a otras madres que, como yo, quieren recuperarse y volver a sentirse mujer, libre, empoderada, exitosa y feliz. Mi propósito es ofrecerte todo lo que necesitas para aprender a priorizarte, cuidarte y vivir una vida plena, alegre y saludable. Únete a nosotras y empieza a ser la mejor versión de ti misma. Hola madres soñadoras, ¿cómo estamos? Bienvenidas a este episodio en el que traigo a Ana Aldea como entrevistada en el episodio de hoy. Teníamos previsto el poder pintar o hacer algo, de hecho tenía yo aquí mi mandala y mis rotuladores preparados, pero resulta que como era la primera que yo hacía así con una mandala, siento que no es tan cercano si no miro a la pantalla y si estoy aquí yo dibujando, ¿no? Entonces, al final ha sido una charla muy bonita. Ana Aldea es una mujer, madre, empresaria, con una empresa con más de 20 empleados, que justo nació a los pocos meses de que naciese su hija y además se ha separado hace un año y medio, entonces todo su proceso, toda su experiencia, toda su historia creo que es muy inspiradora. Yo la admiro desde hace muchos años y me parece que la forma que tiene de hablar, de expresar sus ideas, sus pensamientos, sus emociones es transparente, es pura y creo que puede aportar muchísimo. Así que por eso la he querido traer al podcast. Estoy súper contenta de la charla que hemos tenido. Espero que os guste y me dejéis en comentarios qué os ha parecido y bueno, que lo disfrutéis. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Pues estoy bien, estoy pasando un momento de mi vida un poco complicado, ¿no? A nivel personal y profesional, Sí. pero a nivel de yo conmigo misma, estoy bien, estoy bien. Estos años que han sido un poco más difíciles en mi vida me han servido para conocerme más y he aprendido mucho y entonces, pues hay un cuadro que me gusta un montón, no recuerdo el título, que hay como una tormenta y hay un señor que está súper sereno mirando la tormenta, pues así me Ujú. siento yo casi todos los días. Oye, pues está muy bien, porque cuando estamos en tormenta y encima nosotras no estamos tranquilas mirando lo que se nos viene, vamos, todo se complica mucho, así que enhorabuena. Sí, incluso la situación contraria, ¿no? De que todo esté bien y tú estés en tormenta. Yo he vivido muchos Sí, años así y ahora la situación es un poco al revés. Todo está en tormenta, pero yo estoy bien, se nota así la que diferencia. tranquila. Se nota mucho la diferencia. Es un camino, a mí me ha costado mucho, he pagado un precio muy alto, Ujú. pero creo que merece la pena, ¿no? De hecho, yo diría que para mí la pandemia ha supuesto una oportunidad de conocerme y, bueno, yo llegué a la pandemia después de haber superado un cáncer que coincidió en el mismo año, entonces como que todas esas cosas pusieron sobre la mesa algo que se habla mucho de ello, pero que luego casi nadie se toma en serio, ¿no? Que yo Sí. lo llamo la pulsión de muerte, ¿no? La Ujú. certeza de que tu vida es efímera, pero de verdad. Entonces, para mí, vine en enero del año de la pandemia, me operaron de cáncer y después, cuando justo estaba empezando a hacer vida normal, llegó la pandemia y estuve a punto de perder a mi padre, ¿no? Entonces, si pones todo eso en la ecuación, tuve la certeza de que mi vida era efímera y que quería vivirla como yo quería, ¿no? Que no había priorizado nunca lo que yo necesitaba, que no me había dedicado el tiempo que necesitaba, que me había preocupado siempre de cuidar demasiado a los demás y que en esa ecuación no había tenido el tiempo para mí, ni siquiera había puesto eso como una prioridad, ¿no? ¿Y El de que yo dónde crees que te estuviera. viene eso? Bueno, a ver, creo que pasaron dos cosas. O sea, la enfermedad y la pandemia creo que fue lo que me hizo pensar, ¿no? Y luego creo que yo soy una persona que tiende mucho a cuidar y de hecho el cambio para mí parte de un sitio equivocado, pero los resultados han sido buenos. Ujú. Es decir, si tú quieres cuidar a los demás, te tienes que cuidar a ti. O sea, ya ni siquiera hablo de no cuidar a los demás. En mi caso fue, si quiero ser una buena madre para mi hija, tengo que estar bien. Y yo no lo estaba. Entonces tuve que
deshacer toda mi vida con el precio que he Sí. tenido que pagar, que ha sido muy alto, Ujú. pero yo creo que yo conmigo misma ahora estoy mejor y creo que puedo ser una mejor madre y creo que puedo ser una mejor pareja y creo que puedo ser una mejor empresaria. Creo que puedo ser una mejor versión porque entiendo que si yo no me cuido, lo que le voy a dar al resto no merece la pena. Total. De hecho, esto me viene súper bien para contarte un poquito el proyecto de Madres Soñadoras, que al final imagino que ya sabes un poquito, pero para la audiencia también estamos en un espacio justo donde reivindicamos ese autocuidado, ese volver a priorizarnos, justamente porque la maternidad es una de las cosas que nos arrasa, ¿no? Nos llega y por mucho que te cuenten de lo que puede ser, hasta que no estás, no sabes exactamente qué va a ser de ti, porque nace tu hijo o hija, pero nace una nueva versión de ti que no que desconoces totalmente y que tienes que conocerla y aprender a amarla también, esa parte. Además, no sé tú, porque era una de las preguntas primeras que tenía para ti, pero en mi caso, para mí la maternidad supuso como una brecha absolutamente donde empezó a salir de mí todas esas heridas que yo no había sanado hasta ese momento en mi vida. O sea, mis hijos vinieron a hacerme de espejo totalmente y aprender todo esto que estás hablando del aprendizaje, del priorizarme, nunca lo había hecho tampoco. Y creo que viene mucho de esa, bueno, pues de nuestra cultura, de nuestras creencias, de todo lo que nos han inculcado, sobre todo a la mujer, como mujer. Así que para retomar esa pregunta que he soltado así por encima, ¿qué ha supuesto para ti la maternidad? A ver, para mí ser madre ha supuesto, es como si de pronto te cambiaran tu lugar en el mundo, ¿no? A mí ha habido muchas cosas que me han costado, o sea, que me han costado mucho y una de ellas, por ejemplo, que es algo de lo que nunca se habla, ha sido la relación con mi madre. Uh-huh. De pronto nadie me avisó que yo iba a dejar de ser hija de un día para otro y lo pasé fatal porque me sentí súper huérfana. Entonces, eso ha sido una de las cosas más retadoras de la maternidad y más inesperadas, porque no me lo esperaba, nadie me había avisado de que eso me iba a pasar y lo sufrí mucho, ¿no? Como que de pronto o sea, parece que es incompatible ser hija y madre a la vez, como que eres hija o eres madre, y para mí ese cambio fue como, wow, no, o sea, es como si de pronto hubieran cortado un cordón umbilical que yo no estaba preparada. Y nadie Sí. me avisó, en plan de cuando salgas del hospital con tu hija, ya nunca tú más vas a ser hija. Para mí fue un shock, ¿no? Y sentí una gran pérdida y me ha costado muchos años recuperar a mi madre, ¿no? Porque durante mucho tiempo mi madre me llamaba para decirme, hija, ¿qué tal estás? ¿Qué has comido? Y de pronto mi madre me llamaba para decirme, hija, ¿qué tal está Ari? ¿Qué ha comido? Uh-huh. Y entonces eso para mí fue muy difícil. Entonces esa es una de las primeras cosas que yo no me esperaba. Luego, algo que tiene que ver conmigo, y yo estoy súper agradecida a Ari por lo que me ha enseñado, creo que además gran parte de lo que yo soy ahora se lo debo a ella, es que Sí. yo solo creo que se puede educar con el ejemplo. O sea, esto hay mucha gente que cree otras cosas, yo creo que la única manera de educar es en el ejemplo y que da igual lo que tú digas, que los niños aprenden lo que tú haces. Y Total. eso ha sido el mayor aprendizaje en mi vida y lo más caro que he tenido que pagar, ¿no? Porque yo me separé porque no tenía ningún sentido que yo educara a mi hija para ser feliz si yo estaba infeliz. Entonces todos los días le decías, tienes que ser feliz. Y yo estaba súper infeliz. Es que eso no iba a funcionar. Entonces no le puedo decir, pero igual con eso que tienes que comer brócoli y yo estoy comiendo hamburguesa del McDonald's. Entonces esa para mí fue, ese ha sido el precio más alto que he tenido que pagar, ¿no? El decir, sí, de verdad quiero educar a mi hija, tienes que salir de esta vida que es cómoda, pero que no te hace feliz, que te hace profundamente infeliz. Entonces, para mí, el hecho de ser madre me ha hecho mucha mujer persona en todos los aspectos, porque si yo, mi hija siempre dice gracias y todo el mundo dice, jo, qué educada es que yo he tenido que aprender a decir gracias. He tenido que aprender a decir gracias. Yo soy una persona más amable y más educada desde que está mi hija. Sí. Entonces, yo creo que Ari me ha obligado a ser una versión de mí mucho mejor solo para ser ejemplar para ella. Y entonces ese típico, pues hay un ejemplo muy tonto, ¿no? Y yo lo sigo haciendo, obviamente, y esto es un camino de aprendizaje, pero ¿cuántas veces tú sabes que está mal cruzar en rojo y cruzas en rojo porque te es cómodo? Pero si está tu hija, ya no cruzas en rojo. Entonces yo gracias a ella cruzo mucho menos en rojo. Gracias a ella soy mucho más amable con la gente. Gracias a ella soy mucho más agradecida, ¿no? Porque soy más exigente conmigo misma. Ha subido de pronto mi nivel de exigencia Uh-huh. infinito, ¿no? Entonces,
ha sido una de las principales razones de mi vida para esforzarme en ser una mejor persona. ¿Y esa exigencia no te ha llevado por delante? ¿Ese subir tu autoexigencia contigo misma? Bueno, me lleva todos los días. Hay días que, bueno, pues que me resulta un esfuerzo enorme, pero que estoy aprendiendo a hacer concesiones, ¿no? Y a intentar, es uno de los retos, ¿no? He conseguido cuidarme, ahora tengo que, bueno, entre mis objetivos del año, mi mantra del año es paz interior y conversaciones profundas, y luego se desarrollan algunos puntos, y uno de los puntos es ser amable en todas las situaciones. Contigo misma Que, también. exacto, esa es la parte que peor llevo, ¿no? Ser amable en todas las situaciones me está suponiendo un reto. Hay veces que cruzas el semáforo en rojo, ¿no? Y un ejemplo muy tonto es que pues a veces no soy amable con un teleoperador que me llama para vender. Y cuando me llama digo, oye, esto se sale de mi objetivo. Mi objetivo es ser amable en todas las situaciones, aunque me esté molestando este señor, Sí. ¿no? Y creo que lo estoy consiguiendo, pues a veces lo hago mejor y a veces lo hago peor, pero la parte de ser amable conmigo misma, bueno, pues estoy en ello. Por lo menos lo tengo en el foco. Y estoy intentando que mi conversación conmigo misma, yo lo llamo mi susurrador interior, pues sea un poco mejor, que me torture un poco menos y que me pese menos la culpa. ¿Dirías que con quien menos eres amable es contigo misma? 100%. Yo soy mi peor enemigo, soy mi peor pesadilla, nunca soy suficiente, siempre todos los demás lo hacen mejor que yo y no pasa nada porque los demás crucen en rojo, pero si yo cruzo en rojo soy la peor madre del planeta Tierra. Entonces mi nivel de exigencia conmigo misma es una tortura, y estoy aprendiendo a lidiar con ello. Dentro de mis objetivos creo que bueno, hay cosas que consigo y cosas que no. Y, por ejemplo, creo que he avanzado con el tema del cuidado. Y el otro día, hablando en una conversación muy profunda, ¿no? Hablaba de que ahora todos los días, después de cepillarme los dientes, es que es una bobada, pero es como si súper visual, ¿no? Después de cepillarme los dientes me paso el hilo dental y los cepillos interdentales. Eso quiere decir que dedico 5 minutos de mí todos los días a que mis dientes estén perfectos, cosa que antes ni de lejos, ¿no? Entonces, para mí, cuando de pronto llevo 3 días que no me paso los cepillos interdentales, digo, te estás descuidando. Y antes es que ni siquiera me daba crema. O sea, total. No me echaba ni crema en la cara, ¿no? O sea, yo me he comprado mi primera crema este año con 39. Pero no porque considere que no era importante, sino pues para el resto sería importante, pero es que yo no tenía tiempo de echarme crema. Claro. Y ahora, sin embargo, me voy a la cama todos los días y me paso cepillos interdentales. Entonces, o sea, está muy bien. Exacto. Son tus alertas. Exacto. Cuando veo que una semana, la mayoría de los días, no he tenido tiempo de pasarme el hilo dental y los cepillos, me salta una warning de, oye, te estás yendo otra vez de tu camino, ¿no? Entonces, creo que la parte del autocuidado la he conseguido mejorar. Creo que la parte de la amabilidad conmigo misma, pues estoy trabajando en ello. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es el tema que más se repite de las mamis soñadoras que estamos al otro lado. Me inundan de mensajes de cómo puede ser que a todo el mundo trate bien menos a mí. Y no somos conscientes del poder que tiene eso. A nivel, eso, de estar felices, de ser amables con nuestros hijos, porque si al final nuestro diálogo interno es tan torturador, como bien estabas hablando tú, es muy difícil estar en paz y tranquilas. Es como esa persona que siempre te está castigando, como un jefe que siempre te está castigando. ¿Cómo haces tú para volver a tu centro o cómo analizas esos pensamientos torturadores que te vienen porque estás en ese camino y los detectas para parar? A ver, a mí me ha ayudado mucho entender que yo no soy mis pensamientos. O sea, es como muy básico, pero yo no soy lo que pienso. No, entonces, no es tan básico, ¿eh? No te creas que es tan básico. Sí, pero es cuando lo aprendes es diferencial, ¿no? Entonces, hace tiempo escuché una charla TED de un chico que conocí,
que tenía un trastorno obsesivo compulsivo. No es mi caso, por el momento no tengo ninguno, no quiere decir que en el futuro, como están las enfermedades mentales, no, pero él decía que a veces tenía muchos pensamientos suicidas y que él se había dado cuenta de que tener pensamientos suicidas no le convertían en suicida. Efectivamente. Y yo me acuerdo siempre de lo que él decía, ¿no? Decía que él era un colador y que dejaba pasar sus pensamientos. Pues a mí eso me ayuda mucho. Me ayuda mucho. Entonces yo, por suerte, no tengo pensamientos obsesivo-compulsivos, pero sí que me torturo con que no he hecho las cosas suficientemente bien, que si o me tomo muy en serio las opiniones de los demás, o siempre tengo muy desarrollado el síndrome del impostor. Bueno, pues esa serie de cosas. Entonces lo que intento es ser amable conmigo misma y pensar que a veces me pasa, pero que yo no soy mis pensamientos y dejarlos pasar, ¿no? En vez de obsesionarme con ellos, dejarlos pasar. Y luego el deporte me ha ayudado mucho a poner en su sitio a mi susurrador interior. Siempre, ahora estoy lesionada y no puedo correr, pero este tiempo atrás he empezado a correr. Correr creo que es un ejercicio perfecto para domesticar tu voz interior, ¿no? Porque según salía de casa, escuchaba mi voz que me decía, te duele un pie, no vas a poder, mejor date la vuelta. Entonces es un momento en el que es muy fácil encontrar esa separación entre tú y tu voz interior. Y yo lo que he hecho es escucharlo y tratarlo con amor, ¿no? Decir, oye, te estoy escuchando, sé lo que me estás diciendo, pero vamos a correr igual. Muy bien. Entonces, el hecho de correr me ha ayudado un montón a separar que yo no tengo por qué ser mis pensamientos, ¿no? Entonces es como, Claro. Ana, te estoy escuchando, esa vocecilla la estoy escuchando, pero vas a correr 5 kilómetros, con voz o sin voz. Y cuando domesticas un poco tu voz interior, se calma, se apacigua, ¿no? Porque al final yo creo que es cuánto poder le damos al susurrador interior que todos tenemos. Y yo lo que estoy haciendo es tratar de... Sé que está ahí, que va a estar siempre, pero estoy intentando quitarle poder. Claro, tener una relación amable con él también, ¿no? Con el ego, al final lo puedes llamar como quieras, pero no deja de ser nuestra parte del ego que siempre nos quiere dejar en la zona cómoda y en lo que ya conocemos, ¿no? Esos surcos o esos patrones, como lo que hablabas tú de la culpabilidad, el que si no lo hago perfecto ya pues no soy tan válida. Todo eso, ¿de dónde crees que viene? Porque es algo que sufrimos las mujeres. Y yo tengo bastante claro que es como lo que nos han adoctrinado desde que hemos nacido, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿de dónde crees que nos viene esa tortura, ese ego tan destroyer, ¿no? Porque es que al final es eso, nos destroza. Bueno, en mi caso creo que hay un cóctel molotov muy difícil. O sea, creo que lo hay en casi todas las mujeres, pero en mi caso, que además de mujer soy homosexual, es un drama porque es como que nunca vas a ser lo que los demás esperan de ti. Entonces, yo he vivido siempre pensando que nunca iba a ser lo que mis padres querían que fuera, porque es verdad, mis padres no querían que yo fuera lesbiana y es que es una obviedad. La expectativa. Entonces, estás en una cuestión de desventaja. Y estás siempre, ¿no? Entonces, si le sumas, y además es un sentimiento que cuando he hablado con otras mujeres en mi situación siempre tenemos. O sea, estamos como en desventaja total, porque lo tienes por ser mujer y encima lo tienes por ser homosexual. Entonces, es como un cóctel molotov muy complicado. Yo, en algunos casos, lo he conseguido convertir en una ventaja. Es decir, mi padre quería que yo fuera abogada, pero como tampoco iba a ser lo que quería en el resto de cosas, pues me he permitido no serlo. Ajá. O sea, creo que eso mismo lo puedes utilizar en todo. En todo. Entonces, yo sé que voy a decepcionar a todo el mundo de manera estándar, con lo cual me permito ser yo misma más que otra gente. Entonces, creo que eso que para mí es una súper desventaja, pues también me ha dado cierto poder, entre comillas, para aceptar que no voy a poder satisfacerles. Es que no puedo, nunca voy a ser lo que ellos quieran, ¿no? O sea, Claro. por mucho que me gustaría, no está en mi mano, porque en mi caso es que no está en mi mano, ¿sabes? Por mucho que yo me empeñe, hay cosas que no puedo cambiar y mi orientación sexual es una de ellas. Entonces, pues como eso no puedo cambiarlo, pues voy a hacer lo que me dé la gana. Claro. Con lo cual, creo que en mi caso hay esas dos cosas, ¿no? Una parte de sentirte como inferior por orientación sexual, luego pues también me he criado en una familia bastante exigente. No creo que más exigente por el hecho de que yo sea mujer. Mi padre es una persona muy exigente a la que estoy súper agradecida. Pero si yo llegaba en una carrera, y esto lo cuento siempre, yo corría mucho de pequeña,
y mi padre siempre llegaba a la segunda porque no me esforzaba, y es verdad, no me esforzaba, y mi padre me decía, pero no, si hubieras corrido un poco más, podrías haber llegado a la primera, y yo le decía, pero no te das cuenta que las medallas son iguales. Entonces, creo que he vivido siempre con eso de, pero podrías haber corrido un poco más. Y es como, pero igual no es tan importante, ¿no? Y yo, de hecho, intento inculcar siempre a mi hija que no tienes por qué ser la mejor, que está genial ser la segunda que llega en la carrera. O sea, está perfecto, ¿no? Claro. Y esta parte de desventaja que en general eso, las mujeres creo que tenemos, da igual, ¿no? La orientación sexual, pero creo que en realidad tenemos esa desventaja en general en todos los ámbitos. Y esto me une con lo que hablabas antes de esa herida materna cuando tú eres madre, la herida que vienes a sanar también con la relación con tu madre porque dejas de ser hija para ya ser una relación de madre-madre. Creo que ahí se potencian mucho las heridas que tampoco sanó tu madre. Es decir, que al final es algo como muy generacional de las mujeres, o al menos en mi caso yo lo vivo así, como que de mujer a mujer se ha ido trasladando en la familia pues esa exigencia, aunque lleguemos las segundas, pero siempre está el mensaje, ¿no? De podrías haberte esforzado más, o si no lo haces perfecto, pues es que fíjate cómo lo has hecho y tendrías que esforzarte por ser la hija perfecta, por ser la madre perfecta, la empresaria perfecta. Entonces, sí que me gustaría retomar un poco lo que ha sido para ti ese duelo con la herida materna, porque es algo que, como decías, muy pocas tenemos conciencia de esto hasta que nos da de frente, de bruces, y es muy doloroso porque la maternidad, como hablábamos, nos rompe, da paso a una nueva persona y que el apoyo, como tú decías, el cordón umbilical que nos une a una de las personas más importantes de tu vida, se corte de esa forma, quizá en uno de los momentos donde más necesitas ese apoyo. Creo que también denota mucho esto, ¿no? Esa carga generacional de mujer a mujer de intrínsecamente ya tenemos como, bueno, ya mi hija es madre, yo ahora me pongo en otro sitio. Aunque no haya pasado nada, pero hay como algo invisible que... Sí, te conviertes, ¿no? Sí. A ver, en mi caso fue tan doloroso que necesité ayuda psicológica. O sea, ese es es que para mí fue como, o sea, y ahora estoy súper bien con mi madre y creo que estamos todas en el sitio adecuado y he pasado unos momentos muy difíciles y han estado a mi lado, pero para mí fue un drama salir del hospital y que mi sitio, o sea, yo sentí como que mi sitio en el mundo había cambiado sin que nadie me preguntara si yo estaba preparada. Claro. Literalmente. O sea, fue como, es que yo necesito que me llames y me preguntes qué he comido. Yo lo necesito. Y para mí fue súper doloroso. O sea, fue como eso, como sentir que había cortado el cordón umbilical y yo no estaba preparada. Y nadie me había preguntado si quería estar preparada, ¿no? Entonces, para mí fue, o sea, de tener que ir al psicólogo y de que me ayudasen a aceptar mi nuevo rol en la sociedad, ¿no? Es decir, de pronto tú eres madre también y estás como a su nivel, ¿no? Es como que tienes un ascenso involuntario y luego surgen muchos conflictos provocados por ese ascenso, ¿no? Entonces, para mí fue de los peores traumas de mi vida. O sea, ha sido de las cosas más difíciles que me han pasado. Porque, bueno, pues yo seré una inmadura. Cuando nació mi hija tenía 31 años y no estaba preparada para romper ese cordón umbilical, no estaba. Por las razones que fuera, porque por suerte me he criado en una familia súper apegada, porque estoy muy enmadrada o lo que sea, pero lo cierto es que yo no estaba preparada para dar ese salto al vacío. Entiendo que para otra gente, pues, yo qué sé, yo me había ido de casa a los 28, llevaba 3 años fuera de casa cuando tuve una hija, ¿no? Entonces, esa transición, para mí yo no estaba lista, no estaba lista. Y ha sido de las cosas más difíciles a las que me he tenido que enfrentar. Mucho más que mi rol como madre, que me sentí cómoda con él desde el principio. Te iba a decir que cómo fue esa primera etapa, porque al final la primera etapa también cuando tienes un hijo es complicada. El primer año, 2 años. ¿Cómo lo viviste tú? A ver, para mí en realidad ha sido fantástico. Más allá de las cosas que pasan por tener, pues hubo una época que la niña dormía fatal y yo me quería morir, porque estuve meses sin dormir, pero fuera de eso, para mí ser madre ha sido un reto en la medida de encontrarme a mí misma, de encontrar mi lugar en el mundo, de encontrar mi relación, pero fuera de eso, también he aprendido una manera de amor que creo que de ninguna otra manera podría haber aprendido, ¿no? Y estoy profundamente agradecida. Creo que crear un hijo es lo más difícil que hay en la vida y creo que la mayoría de la gente quiere a sus hijos mal. A ver, de verdad. Desarrolla eso.
Eso me interesa. Pero porque es muy difícil querer a un hijo bien, ¿no? O sea, es que cuando hablamos de nuestros hijos, pero es que nuestros hijos no son nuestros, son suyos. Entonces, hay no estoy segura del autor, creo que es Epicteto, pero bueno, el típico autor de estoicismo que dice una frase que a mí me tortura por las noches a veces, que dice, recuerda que tu hijo es un préstamo del universo. O sea, creo que la exigencia de un amor incondicional hacia un ser que no te pertenece es el reto más difícil que hay. Porque cuando tú tienes una pareja entiendes que no te pertenece, pero es muy difícil entender que tus hijos no te pertenecen. Son suyos. Sí. Solo en la manera en la que hablamos, es que tu hijo es suyo, no es de nadie más, es suyo, es un ser único y no está aquí para complacerte, sino para ser una persona única e increíble. Y entonces yo creo que ese tipo de amor a la hora de desprenderte, de dejar ir, es el más difícil porque es el que más exigencias tiene, ¿no? Y yo muchas veces lo hablo con Ari, ¿no? Porque a veces yo quiero estar con ella todo el rato, pero no es lo mejor para ella. Ella tiene 7 años y tiene que estar con niños. Entonces, tu trabajo es ser el camino para que ella sea su mejor versión. Yo creo que ese es mi trabajo como madre, ¿no? Ayudarla a ella a ser la versión que ella quiera ser. Y entonces es sacarte tú de la ecuación y todo el rato ser generoso y todo el rato pensar cómo puedo ayudar yo a Ari a ser más feliz, ¿no? Y este fin de semana, pues mi hija pasa un montón de tiempo con sus amigas y encima que yo ahora tengo custodia compartida, pues le ha hecho un montón de menos. Entonces, esa exigencia es súper dolorosa para mí, pero tengo que priorizar que mi hijo es un préstamo del universo y entonces tengo que hacer lo que creo que es mejor para ella. Y ese tipo de amor es un amor muy complicado para mí. O sea, creo que es un amor muy retador, ¿no? Y creo que mucha gente lo hace mal porque veo a mi alrededor muchas madres que piensan que sus hijos son suyos. Lo veo todos los días, ¿no? Es que mi hija, mi hija, digo, ¿tú has preguntado a tu hija lo que quiere en algún momento? Y incluso mucha gente que trata a sus hijos como si no fueran personas. Total. Que es una cosa que a mí no deja de sorprenderme. Sí, totalmente. Esto es una lucha que llevamos muchas, ¿no? Que somos conscientes con la educación de los niños. Esto me lleva a una pregunta que tenía, que era ¿cómo concibes tú la educación de Ari? Bueno, ahora se ha puesto muy de moda María Montessori. Creo que hay mucha gente que ha hecho cosas antes que el método Montessori, pero creo que hay una frase que es cualquier ayuda innecesaria es un estorbo. Creo que los niños son personas en sí mismas y mi tarea como madre es ayudarla a encontrarse y a desarrollarse, ¿no? Entonces yo veo la educación como un acompañamiento. Creo que hay que poner límites, creo en la disciplina, no soy de esas madres que creen que no hay que poner límites y que tienen que experimentar por ellos mismos. Me gustaría que a veces no tener que ponerlos, pero sí que creo que educar es acompañar en un viaje en el que ella tiene que encontrar quién es y yo tengo que ser un soporte para ponérselo fácil. Y creo que solo, como hablábamos al principio, solo puedo educar desde el ejemplo e intentando favorecer un entorno que haga que sea la persona que ella es, pero dejando de lado la persona que a mí me gustaría que fuera, ¿no? Es que creo que hay que olvidarse de eso y de que mucha gente paga sus expectativas con los niños, ¿no? Pues ella será lo que quiera ser y la persona que quiere ser, y mi tarea como madre será acompañarla en ese viaje. Sí, absolutamente. Es lo más complicado porque no venimos de ahí. Somos la primera generación que está haciendo las cosas diferente. O sea, encima no solo es que seamos madres nuevamente, sino que tenemos que romper con todo lo que nos enseñaron. Y yo es que me identifico muchísimo con todo lo que has contado al principio por el tema de la culpa, ¿no? O sea, cuando la cagas con tu hijo, tu hija, al final... no sé, por lo menos cuando somos conscientes de querer hacer las cosas diferentes, de repente nos sale una frase que dices tú, pero ¿cómo esta frase ha salido de mí? Porque me he convertido en mi madre, de repente. O sea, haber parecido aquí mi madre, he soltado esto que yo dije toda mi vida que no iba a soltar esto a mi hija y lo acabo de hacer en qué momento, ¿no? Y a mí la culpa me comió, porque no me entendía, no entendía de dónde me salía todo eso, si yo había luchado de todas las formas para no ser eso. Y te sale, está ahí. Claro que
pero y no solo en el inconsciente, es que es lo que hemos vivido. El otro día hablaba Claro, con unos amigos, ¿no? De machismo y de racismo. Es ridículo decir que yo no soy machista. Me he criado en una sociedad machista. Sé que total. soy machista y trabajo para dejar de serlo. Pero no puedo decir, no, yo es que soy 100%, yo soy pura, ¿sabes? Y 100% feminista. Por Sí, supuesto que no. Soy machista y soy racista e intento no serlo porque es algo que no me gusta y es algo que quiero evitar y que creo que es malo. ujú, Pero estoy en deconstrucción todos los días, ¿no? No puedo claro, decir que ya me he curado, ¿no? Y con la niña hay una cosa que yo odio de mí, lo odio, y a veces lo hago bien y a veces lo hago mal, pero eh, es muy fácil decir, todos los niños de 7 años hacen esto. Haz ujú, esto porque todos lo hacen. Y luego cuando mi hija fume porros, a ver cómo narices la digo que todas sus amigas fuman porros y que ella no tiene por qué fumarlos, si les hemos criado en el sentimiento de pertenencia. Entonces yo lo digo poco porque cuando lo digo me explota la cabeza, pero a veces le digo, todas tus amigas ya duermen solas. ¿Y qué más da lo que hagan tus amigas, Ariadna? total. Y me sale, ¿no? Porque a veces no tienes más argumentos y es cómodo. Y entonces yo intento decirlo cada vez menos, no me siento nada orgullosa, pero a veces le digo, es que todos ya hacen no sé qué. Y sé que Ujú, está mal, pero bueno, no somos perfectos, ¿no? Luego le digo, total. oye, Ari, me he equivocado en esto, no tienes que dormir sola porque todos lo hagan, tienes que dormir sola porque eres un ser independiente y algún día te irás de excursión y no quiero que te quedes aquí sin irte de excursión porque no te atrevas a dormir sin mamá. Pero Claro, lo fácil es, todas tus amigas ya duermen solas. Y yo total. me imagino con 15 años escuchando a mi hija de todos fuman porros. Me has dicho que eso estaba bien, que yo tenía que hacer todo lo que hacían los demás, ¿no? Sí. Entonces yo creo que yo en eso, por ejemplo, me pasa mucho. Creo que esa es pues una de las cosas que menos me gusta de mí, que no es súper grave, pero a veces me sale la comparación, ¿no? De la Sí, pertenencia. Y lo único bueno es que me oigo, no me gusta y soy capaz de cambiarlo. Ya está. claro, la conciencia y al final el rectificar con ella, ¿no? Eso es lo importante. Oye, la cagas, pero tu hija también aprende que tú eres humana y que la cagas, que no hay que ser perfecta. De Total, ahí y ya decir, estamos oye, pensando muchos traumas. Ahí pienso exacto, yo, ¿eh? de eso que te he dicho no ha estado bien. Te he dicho eso, Exacto. pero es que no me he sabido explicar. No es por esto, no pasa nada. Y bueno, yo desde luego me equivoco un montón de veces y a la niña se lo digo. Y Total. yo también hay muchas cosas que hago que igual otras madres no harían, ¿no? Pero parten del punto de que mi hija es una persona. Este tiempo atrás mi tía estuvo súper enferma, estuvo a punto de morirse y mi madre me echó la bronca porque yo le dije a la niña que estaba muy grave y que podía morirse. Pues que era la verdad. Vale, pero ahora no se ha muerto, digo, y por eso le tengo que contar una bola, pues que yo estoy preocupada porque esta es la realidad y mamá está triste porque pasa esto, ¿no? Entonces yo creo que hay que proteger, pero no sobreproteger, que es mejor que entiendan que yo lo estoy pasando mal porque esta es la situación. Y no Claro, creo que porque tenga 7 años no pueda entender. Pues mi tía se ha puesto bien y la niña dice, qué bien que la tía que estuvo a punto de morirse ahora está bien y tiene efectivamente. todo el contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en eso creo que siempre lo he tenido muy claro. Incluso cuando yo tuve cáncer, siempre se lo conté. Tenía 4 años y dije, oye, a mi mamá le pasa esto, se lo conté de un lenguaje que la niña lo puede entender y no le ha dejado ningún trauma. Y mucha gente me decía, ¿para qué se lo cuentas? Ocúltaselo. Y es como, Ya. ¿qué sentido tiene? O sea, yo es que no creo que con los niños haya que hacer cosas diferentes que con el ser humano. Si no miento a las personas, no miento a los niños. No entiendo muy bien esa gente que piensa que hay unas normas válidas para adultos y otras normas válidas para niños. Yo creo que no se miente y a los pequeños tampoco. Y Claro. ya está. Sí, yo opino igual. De hecho, alguna vez creo que me he pasado de veraz con los Ah, yo niños. seguro, siempre me he pasado de Porque veras. digo, ostras, a ver si le voy a generar un trauma, porque oye, tú preguntas, pues no preguntes, ¿sabes? Sí, sí, a veces me pasa también que me acuerdo, mi hijo tenía, no sé, 2 años, bueno, mi hijo, ahora tengo que cambiar el lenguaje. Jared tenía como 2 años Mm. así y me preguntó sobre el Titanic. Recuerdo ese, es que fue un drama, porque claro, él me preguntaba, pero ¿y murió mucha gente? Y yo, pues sí. Pero ¿y también iban niños? Pues sí. Y claro, fue como justo antes de dormir y al día siguiente estaba como consternado, ¿no? Y fue como, hijo, creo que igual me he pasado porque tu cerebro todavía no da para pensar en un barco en el mar y todo el mundo ahogándose. Pero es lo que hay. Cuando somos conscientes y queremos niños que estén presentes y que entiendan su entorno de una manera sin juicios y sin adornos. Yo, por ejemplo, ahora que acabamos de salir de Navidades, todos los años
tengo el duelo este de qué hacer con el tema de los Reyes Magos y Papá Noel, porque es la gran mentira. Entonces, todos los años lo pienso. Digo, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Porque es la gran mentira. Y mira, ya que ha salido, pues tú, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué ha pasado? Yo es que Porque soy ya una tiene super edad, fan. ¿no? Es que yo soy una super fan del asunto. Claro, yo Entonces, también. he tenido un montón de dudas, pero ¿Verdad? bueno, yo lo sufrí un montón. Además, yo cuando me enteré fue de los peores días de mi vida. Yo igual. Lo recuerdo al día de hoy, pero Decepción. O sea, exacto, horrible. pero también yo he sido un poco más, bueno, más abierta de mente. Para casi nadie de mis amigos fue tan traumático como para mí. Al Ujú. contrario, nadie se sintió estafado. Yo, bueno, o sea, es que recuerdo ese día, Sí. estuve llorando en el suelo del pasillo de mi casa horas diciendo, me habéis engañado, sois unos traidores. Yo O igual, ¿eh? sea, Yo igual. yo me sentí súper traicionada. Pero Sí. lo que sí que creo es que la mayoría de mis amigos nadie les ha pasado eso. Entonces, ¿por qué le va a pasar a mis hijas? Todos mis amigos lo Ya, han ya. vivido bien, les ha parecido bonito, les ha parecido genial. Veo a los niños y veo que yo sufrí mucho porque yo soy muy sensible, pero que eso no le tiene por qué pasar a mi hija. Sí. Entonces, yo estoy a tope en el equipo Reyes Magos y Papá Noel. Y además te diría que con mis 40 años es que yo no estoy tan segura de que no existan. Mira, Entonces, eso es bonito. como Eso es no estoy bonito. tan segura de que no existan, ¿para qué le voy a decir algo? Probablemente cuando tengan que tener esa conversación, que será el año que viene, Sí. le diré la verdad. Y es que igual no es como nos lo han contado, pero que yo creo que en el fondo existen. Es que lo creo de verdad. Qué grande. Pues sí, yo a veces pienso en plan, a ver, si no me hace la pregunta tal cual, me lo voy a callar. Porque si me dicen, mamá, Papá Noel existe, ostras, pues, ¿qué digo? Es que ahí ya es una gran mentira. Pero, joder, si es que este año Aidan estuvo viendo a Papá Noel y según lo vio, lo abrazó, ¿sabes? Y le empezó a hacer como carantoñas mientras le contaba lo que quería para pedirle. Y entonces yo ahí fue como, no sé yo, este apego a este señor de barbas, si es algo positivo o no. Bueno, Y yo te tuve un diré problema. que probablemente cuando eso suceda le diré la verdad. ¿Verdad? Claro. Pero le diré mi verdad. De, oye, Sí. mira, las cosas no son como te la han contado, pero hay una parte de mi corazón que sabe que en el fondo existe. Y existen de millones de maneras, ¿no? Ujú. Porque yo creo que no se trata de mentirles, sino de que hay cosas que se escapan, que hay millones de maneras de dar. O sea, yo creo que Sí, hay mucho de magia en los Reyes Magos y que es ridículo pensar solo en eso, ¿no? O claro. sea, yo creo en todo lo que lo rodea. De verdad lo creo. O sea, es como, ¿no crees en los Reyes Magos? Es que yo creo. Es que tengo 40 años y creo. Ujú. Lo que puede ser es que no sea como te lo han contado. Pero yo con 35 he sido paje y ha sido de los mejores días de mi vida. Entonces creo que esa ilusión existe, es real y que hay una magia que existe y es real. Ujú. Y ojalá mi hija sea capaz de ver esa magia, aunque no sea la que tú te hubieras esperado, ¿no? O sea, creo que Sí. hay algo súper mágico en eso y que yo cuando me toque, pues tendré una conversación honesta y le diré, mira, Ari, las cosas no son como te hubiera gustado, pero hay un montón de magia. Esto es absolutamente mágico, hay un montón de ilusión Y y vívelo. vente al equipo de... O sea, yo sigo disfrutando como una enana del Día de Reyes. Es que, y no cuando tenía hijos, cuando no tenía hijos también. O sea, yo soy una Sí. auténtica believer. Entonces, yo creo que hay que ser capaz de ir un poco más allá, ¿no? Y las cosas no Sí. son blancas ni negras. No existen, de verdad no existen. Buah, yo he visto hacer cosas a gente increíbles, ¿eh? Qué guay, qué guay. Pues sí, sí, esto es una buena reflexión sin duda. Yo quería preguntarte, para no robarte mucho más tiempo, cuando tú lanzaste tu empresa, ¿cuántos empleados sois ahora? Pues ahora estamos unos 20 o por ahí. 20 empleados, ¿no? Y esta empresa nace justo después de ser madre. Sí, es una empresa accidental. La empresa nació porque yo no quería trabajar para otros, quería tener tiempo. No sé si uno tiene más tiempo cuando monta una empresa, probablemente es un error, pero por lo menos yo soy dueña de mi tiempo, ¿no? Ujú. Y eso sí que es así y ha sido siempre. Yo he sido capaz de organizarme el tiempo para poder estar con mi hija cuando he querido. Y esa fue mi principal razón por la que monté Data Social, poder ser dueña de mi propio De tiempo. tu tiempo. ¿Y qué harías diferente? No, no Ahora, solo no, si volvieras atrás, ¿qué harías diferente? No, no solo a nivel profesional, que también, ¿no? Sino esos aprendizajes que te ha ido dejando estos 7 años como madre,
¿qué cambiarías? Pues mira, yo ahora en la empresa, y es una reflexión al hilo de la pulsión de muerte, yo he puesto demasiada energía en la empresa y me di cuenta, lo sigo haciendo, ¿no? Pero cuando tuve esa certeza de muerte, me imaginé a mí misma en una cama terminal con una enfermera preguntándome de qué te arrepientes, y estoy segura de que no iba a decir de no haber hecho más grande Data Social. O sea, entonces hace 2 años que me di cuenta de que eso estaba bien. O sea, sigo dedicando gran parte de mi jornada a Data Social, sigo teniendo un montón de energía, sigo creyendo en el proyecto, pero Data Social no es el proyecto de mi vida. Mi vida es mi proyecto, ¿no? Y hasta hace un par de años he dejado todo en Data Social, ¿no? Y me parece absolutamente ridículo haber puesto tanta energía en algo que es una empresa. Es una empresa importante, pero es solo una empresa. Y en el momento en el que yo me imaginé a mí misma al borde de la muerte, estoy segura que no me voy a arrepentir de eso. De ¿qué te hubiera, si me muriera hace 3 años? No le voy a decir eso a la enfermera, voy a decir, me arrepiento de no haber pasado más tiempo con la gente a la que quiero, estoy segura. Y desde ese día, pues las cosas han cambiado en el orden de mis cosas. Creo que la empresa es importante, es mi empresa, he puesto mucha energía, que es una empresa. Es que solo es una empresa, no es nada más. Y si yo me muero mañana, no me voy a arrepentir de que no haya crecido Data Social. Me voy a arrepentir del tiempo que no le dediqué a mi hija, del tiempo que no pasé con mi abuelo, de las veces que me pude enamorar y no me enamoré. De eso me voy a arrepentir de verdad, ¿no? Entonces, a mí me ha llevado mucho darme cuenta de que una empresa es solo una empresa, aunque sea tu empresa, aunque la hayas puesto muchísimo. Es una empresa. De hecho, yo te estoy escuchando a ti y te escucharán las personas que lleguen a este episodio, y es la eterna, ¿no? Historia que siempre nos cuentan de si te murieses hoy. En realidad es algo que todos sabemos, pero parece que hasta que no lo vives en primera persona, realmente no te das cuenta. O sea, no hay ese clic. No se aprende en cabeza de otro. Yo creo que la pulsión de muerte la tienes que vivir. Tú tienes que entrar a un quirófano y no saber si vas a salir. O en alguien muy cercano, ¿no? Sí. Porque es algo que todos nos dicen, memento mori, sí, genial, pero hasta que tú un día no dices, ¿y si se acaba la partida? Claro. Yo creo que es algo que no se aprende en cabeza de otros. Y creo que además es algo absolutamente irreversible. Un día lo hablaba con una psicóloga, el número de divorcios en gente que ha tenido cáncer es muchísimo más alto. ¿Ah, sí? Muchísimo más alto. Y una de las razones es que tienes una certeza de muerte, una pulsión de muerte, ¿no? Y dices, y no es por lo que has vivido, sino porque hay mucha gente que está pues acomodada, pero no está feliz en su pareja, ¿no? Y cuando de pronto tienes la pulsión de muerte, dices, ¿esto es lo que yo quiero o me estoy conformando, ¿no? Yo estaba bien, creo que estaba bien en mi matrimonio y estoy súper agradecida a los 11 años de matrimonio que he tenido, pero yo no tenía esa energía, ¿no? Éramos más bien un equipo, no éramos una pareja, para mí éramos un equipo, y eso no era relevante hasta que de pronto dices, hostia, si me muero, ¿quiero vivir con alguien con el que hago un buen equipo o quiero estar perdidamente enamorada? Y para mí esa fue una de las razones, ¿no? Y yo con mi expareja era súper buen equipo, de verdad. Éramos, tú recoges a la niña, yo, y el foco era la niña, todo giraba en torno a la niña, pero yo cuando tuve la pulsión de muerte sentí que eso no era suficiente, que ya no podía ser feliz solo haciendo un gran equipo con mi pareja, sino que necesitaba algo más. Creo que si no hubiera pasado todo eso, nunca lo hubiera vivido y la historia de mi vida hubiera sido muy diferente, porque eso me hubiera parecido suficiente, porque nunca hubiera pensado que de verdad podía haber una enfermera que me dijera, ¿de qué te arrepientes? Claro, es que es la historia. Yo creo que al final todos tenemos que pasar por el abismo, ¿no? Como dicen, la noche oscura del alma. Creo que todos tenemos que pasar por ahí, porque si no, el aprendizaje no se vive. Es como que no se queda en nuestro ADN y seguimos en modo piloto automático, ¿no? Al final. Total. ¿Tienes miedo a algo? Tengo miedo a todo. Tengo miedo a algo. Tengo miedo, a lo que más miedo tengo, y no puedo ser más sincera, hablando de la noche oscura del alma, he pasado unos años muy difíciles, y yo tengo miedo a todo lo que no está en mi control, y yo estoy en mi control. Es decir, a mí no me da miedo que a mí me pase cualquier cosa, pero me da mucho miedo que a la gente que quiero le pasen cosas, porque eso es algo que se escapa a mi control. Y cuando me detectaron el cáncer tuve un pensamiento muy chungo, pero yo puedo controlar esto, es que puedo. Yo, o sea, no puedo controlar la enfermedad, pero sí cómo lo gestiono. Pero cuando son los demás a mi alrededor los que están mal,
Eso es lo que a mí más pavor me da, ¿no? Empezando por mi hija, es lo que más pavor me da, ¿no? Que a mi hija le pase algo, es algo que creo que todos los padres tenemos eso, ¿no? De, ostras, y eso es a lo que más miedo tengo en la vida. Y luego, a veces tengo miedo, bueno, casi siempre tengo miedo a no ser la madre que mi hija merece. Pero creo que eso tiene más que ver, ¿no? Con la sensación de culpa y con todo eso que tenemos. Pero en general lo que más miedo tengo es, y ni siquiera salir fuera de mi zona de confort. De hecho, yo a veces echo de menos mi zona de confort porque nunca entro. O sea, pero sí que me da miedo que la gente, o sea, la única cosa que me da miedo en la vida es que la gente a la que quiero sufra. Eso es lo que a mí me da miedo. Y ahí en niveles, ¿no? Pues Claro. comentaba antes que mi tía ha estado enferma y es mi tía, pero yo sufro mucho cuando la gente a la que quiero está mal. Eso no termino de gestionarlo, ¿no? Soy una persona muy sensible y eso me desvela por las noches y me cuesta mucho. Entonces, esos apegos, pues todavía El sufrimiento no. al final es inherente a la vida, ¿no? O sea, es la otra cara de la moneda. Que está ahí. O sea, es algo que justamente no está en nuestro control, ni lo único que sí podemos es elegir cuánto sufrimos. Que esta es el gran duelo, ¿no? El dolor está ahí, la vida es chunga, pero el poder gestionar, y sí que puedes controlar el cuánto queremos sufrir, eso sí es algo que tenemos un largo camino, ¿eh? Para gestionar eso. Para mí es muy complicado. Bueno, sí, supongo que gestionar el desapego, ¿no? Lo que hablábamos antes de que tus Sí, hijos no son tuyos, tus padres no son tuyos, tus tíos no son tuyos, son un préstamo del universo. Yo me lo repito todos los días, pero me cuesta un montón, ¿no? claro, y Porque antes has soltado una frase de también me afecta mucho lo que dicen los demás o lo que opinan los demás, el síndrome del impostor, todo esto es como hay que intentar soltar lo que dicen los demás porque no tiene nada que ver conmigo. En realidad tiene que ver con esa persona y tú lo sabes. Entonces, es decir, y bueno, sobre todo es que yo no lo controlo. O sea, yo no claro, controlo lo que piensen los demás de mí. Es algo claro, que se escapa totalmente de mi control. Pero a veces lo llevo bien, a veces lo llevo mal. Es decir, yo no soy, sé que no soy lo que piensan, sé que no puedo cambiar lo que piensan los otros y yo pienso mucho en lo que yo hago, lo que dice de mí, pero eso cada uno lo verá de una manera, ¿no? Entonces, sí, yo sí que pongo mi energía en ser la persona que yo quiero ser, que bastante trabajo me cuesta. desde Y, luego, y es si, el si, trabajo. exacto. Y si yo, siendo la persona que quiero ser, pues hay gente que no le gusta, pues lo siento. Y en este año y medio, ¿no? Que ha sido para mí muy difícil, pues he tenido que dejar ir a mucha gente. Claro, Entonces, lo que yo he aprendido en este tiempo es a dejar ir y ya está. Tengo que ser la persona que quiero ser y si tú quieres quedarte a mi lado, genial. Y si no, pues ha pues sido chao. un buen viaje y hasta aquí. Y estoy Gracias. agradecida por este tiempo, ¿sabes? O sea, y no lo digo desde el rencor, lo No, digo no, desde el agradecimiento, sí, pero al final yo tengo que, y yo lo que me llevo, ¿no? Siempre, y no es broma, siempre lo digo, pero yo cuando trabajo tengo aquí la foto de mi abuelo, está aquí, ajá. y es la única persona que para mí tenía como unos valores que siempre que hago algo pienso, ¿qué le parecería a él? Eso sí que lo pienso, ¿no? Porque sé que si a mi abuelo le parecería bien, es que está bien para mí, ¿no? Creo que su estándar y el mío es el mismo. Fuera de eso, pues yo intento irme a la cama sintiendo que yo he hecho lo que yo haría, ¿no? Y no salir de mi zona en la que soy yo. Creo que a veces salimos de nuestra esencia porque la gente nos arrastra y nos cuesta poner los pies en la tierra. Y para mí eso ha sido un reto este año y lo intento a diario. Yo quiero ser la persona que yo quiero ser y ya está. Qué bueno. Vale, si yo ahora tuviera la oportunidad de concederte 3 deseos, ¿qué me pedirías? Bueno, yo creo poco en la suerte, creo poco en la suerte, pero desde que soy madre siempre pido el mismo deseo y es que mi hija sea feliz. Y ya con ese me sobra. Que sea lo Con que ese- sea, pero que sea feliz. A mí con ese me va de serie, ¿no? O sea, creo que mi aspiración, y viene mucho al caso como madre, es que mi hija sea feliz. Que sea como quiera, ¿sabes? Que sea punky emo, que sea panadera, fontanera, que sea lo que quiera, pero que sea feliz. Creo que ese es como mi deseo vital, ¿no? Ese es mi deseo vital.
Y luego lo otro es que no serían como, el otro está a mi mano, casi todo está a mi mano, que es tener tiempo para la gente que quiero, que es algo que hago a diario, ¿no? Y esos serían mis deseos. Qué bueno. Oye, hace poco puse una story sobre el libro Indomable y me pusiste es espectacular y lo estoy terminando, es increíble. Y me gustaría que me cuentes un poquito qué supuso para ti ese libro, porque me Pues gustó tu mira, respuesta. me lo leí de una manera muy casual porque fui a una conferencia que iba a dar Glennon Doyle. Ah, buenísimo. O sea, yo no sabía ni quién existía, pero iba a una conferencia suya que después cancelaron. La vida a veces es Vaya, extraña, sí. pero fui a Boston a una charla suya y entonces estaba en verano y cayó en mis manos. Eh, Hay algo que me parece increíble de ese libro. Lo que más increíble me parece del libro, aparte de su historia, Sí. es la capacidad de cambiar de idea, ¿no? Yo cada vez cambio más de idea. El otro día lo hablaba con un amigo, digo, tío, echo tanto de menos tener 15 años y pensar, esto es lo que pienso y esto es lo que pienso, porque ahora no tengo ni idea. Sí, O sea, total, ¿eh? Total. me preguntan, el otro día me preguntaban, ¿qué opinas de no sé qué ley? Digo, ni idea. No tengo ni idea, no tengo Pasa ninguna palabra, ¿no? opinión. Es que no tengo ninguna opinión porque la que tenga ahora puede que la vaya a cambiar luego. Sí, sí, sí. Y cuando teníamos Entonces, 15 íbamos a muerte con nuestra idea, es total, ¿eh? sí, Sí. yo creo que ser adulto es tener la capacidad de cambiar de idea. Creo que para mí eso consiste en ser adulto. Y el caso de Glennon Doyle es el extremo, ¿no? De una señora ultra cristiana hasta que se acaba casando con una señora. Es como, Sí. admiro muchísimo esa capacidad de apertura de mente y de dejar ir a tu yo anterior. Me parece espectacular, ¿no? Y oye, yo es un tema que en general cambio bastante de idea y no tengo mucho problema, pero creo que está mal visto, ¿no? Cambiar de idea en la sociedad. Sí, sí, Oye, pero tú antes pensabas esto, digo, ya, pues ya no. O sea, pues claro. ya no, pues ahora pienso otra cosa. No, porque, y de muchos temas la gente quiere que te posiciones y yo cada vez tengo menos posiciones, ¿no? Y estoy dispuesta a escuchar gente que piensa lo opuesto a mí y a enriquecerme con ello. Y me parece que eso es lo mejor del libro. Es decir, oye, se puede cambiar de idea y no pasa nada. Nada. Y Claro. se puede mirar con gratitud a un yo que estaba equivocado y decir, pues mira, antes pensaba eso y yo hay muchísimas cosas, los mejores ejemplos son políticos, ¿no? Pero hay muchísimas cosas de política que yo decía, es que esto es así y Sí, ahora sí. no lo veo ni blanco, ni negro, ni gris. Es como, Ya, pues ni lo veo ya. Ya ni lo veo. Sí, de sí. verdad que me pasa con muchísimas cosas y creo que eso es una gran virtud. O sea, a mí ahora, si alguien me dice que es ecuánime o chaquetero, digo, lo quiero en mi equipo. O sea, lo quiero en mi equipo. Quiero gente que cambie de idea, ¿sabes? Gente que diga, estaba Sí, equivocado. Yo he estado equivocada en muchas cosas y las estoy segura y ya me daré cuenta, ¿no? Y lo bueno claro. es reconocerse en todas esas versiones y mirarse con amor, ¿no? Y decir, bueno, pues esa Ana de ese momento pensaba eso y ya está. Al final es el camino de la vida, porque también nuestros valores de vida van cambiando según cambian nuestras circunstancias y las etapas que vivimos. Y por lo tanto es así. O sea, es que no nos queda otra que ser más resilientes y tener esa capacidad de, pues eso, sobreponernos a las situaciones que se nos dan. Está claro. Y Oye, ¿a ti adaptarse al cambio. Sí, absolutamente, eso. Y además los niños son perfectos para esto, ¿eh? Se adaptan al cambio, pero vamos, en un abrir y cerrar de ojos y además ellos son tan puros y tan que cambian eso de ahora estoy entre mis hijos que los dos son, pues están todo el día o amándose o peleándose, ¿no? Y te das cuenta de que cuando están que parece que se odian a muerte, un minuto después están jugando como si nada. Y dices tú, ojo, qué capacidad, ojalá pudiésemos los adultos ser tan puros y volver al centro tan rápido. Eso sería Totalmente. maravilloso. ¿Hay algún libro que recomiendes a las soñadoras que les pueda gustar para leer? Bueno, yo ahora lo que estoy haciendo es algo, bueno, estoy súper enamorada y acabo de descubrir a Thoreau, que es como el padre del ecologismo, un autor norteamericano de 1800 que yo no conocía hasta hace un año, lo cual me Ajá. parece lamentable y lo recomiendo muchísimo, ¿no? Porque me parece una persona súper adaptada a su tiempo. Y contra todo pronóstico, últimamente hago lectura profunda por las mañanas y me he leído la Ilíada y creo que la Wow. mayoría de la gente no se lo ha leído y hay Sí, una versión contemporánea que se puede leer bastante bien y que habla mucho del viaje del héroe, de encontrarse y es un aprendizaje increíble.
Qué bueno, pues lo dejo ahí anotado. Y nada, solo antes de marcharnos, si le darías algún consejo a alguna mujer que es o va a ser mamá y cómo enfrentarse a esta situación nueva en su vida. Es que yo no doy consejos, hace Es lo que mucho te iba ya. a Es decir. una de las cosas que... ¿Quién soy yo para dar Digo, me vas consejos? a O sea, contestar eso seguro. ¿quién soy yo para dar un consejo a nadie? No tengo ni... O sea, yo no puedo dar ningún consejo, ¿no? Aquí eh, yo pertenezco a una asociación de emprendedores que que se llama EO, Entrepreneur Organization, que somos 16.000 en todo el mundo y lo que hacemos es juntarnos y en vez de darnos consejos, contarnos experiencias y que cada uno aprenda, porque yo lo único que puedo hacer es lo que he hecho, decir, mira, esto es lo que me ha pasado a mí. Si algo te sirve, te lo regalo, pero yo no soy quien para dar ningún consejo a nadie que vaya a ser ni madre, ni empresaria, ni nada. Yo soy, puedo compartir mi experiencia y si a alguien le sirve para aprender, genial. Oye, pues acaba de venir tu Ana de 70 años para cerrar la entrevista. ¿Qué te diría ahora? Bueno, yo creo que ahora mi Ana de 70 años y yo nos estamos empezando a llevar bien. Qué bien. Creo que esa visión, ¿no? De cómo sería yo con 70 años y ahora creo que ya no estamos tan alejadas y que nos estamos cogiendo cariño. Y además, una de las razones, ¿no? Mm. Por las que yo he hecho un cambio de vida físico y una serie de cosas es porque yo sé quién quiero que sea esa Ana de 70 años, ¿no? Entonces yo cuando hago deporte o cuando cuido mi alimentación lo hago porque quiero ser una Ana de 70 años que pueda agacharse a jugar con sus nietos. Entonces creo que mi Ana de 70 años me dará las gracias por haber salido a correr todas esas mañanas cuando esté en el suelo y pueda coger a sus hijos, a sus nietos en los hombros, ¿no? Creo que al final a mí me ha ayudado mucho para comprometerme con mis objetivos el encontrar mis porqués, ¿no? Entonces mi verdadera razón para cuidarme y hacer deporte es que quiero jugar con mis nietos. Quiero jugar con mis nietos en el suelo, quiero poder estar sana para subírmelos encima y que no me duelan las rodillas. Entonces creo que mi Ana de 70 años me va a dar las gracias por haber salido a correr estos días. Grande, qué grande. Genial, Ana. Oye, mil gracias por tu tiempo, que sé que tienes la agenda hiper apretada. Ha sido un gustazo hablar contigo así tan abiertamente. Y como siempre, además te invitaré seguramente más adelante para hablar todo eso que me has dicho de cambio físico, tal y cual, porque es interesante también para retomar el autocuidado. ¿Qué te digo? Un abrazo enorme y que sigamos así, que va todo bien. Todo va bien. A ti. Chao, chao.